11:05, vamos a cumplir el horario. Quiero darle la bienvenida a todos, a todas, a todos, pues. Y primero quiero agradecer a Ángela Quiroga de The Spanish Learning Club, que nos permite encontrarnos en esta sala de Zoom para que estemos desde tantos lugares en el mundo, ¿no? Estamos desde Bogotá, desde Medellín, en territorio indígena raizal, en Perú, en Washington, en Turquía, bueno. Y no me sorprende que sea así, porque por supuesto la invitada que tenemos hoy es, como digo yo, un hit, una persona que no solamente nos ha apoyado desde el día 1 que comenzamos con esta iniciativa, cosa que le agradecemos enormemente, Viviana, sino que siempre ha estado dispuesta a atender a las peticiones que desde esta red de cooperación académica buscamos. Bienvenidos todos, gracias. Y bueno, quiero yo dejar de hablar porque siempre pienso que hablo demasiado. Quiero comenzar primero dándole el saludo a Carolina, que siempre estamos las dos haciendo toda esta organización, agradeciéndoles a todos y por supuesto a Viviana. Y bueno, comenzamos con la presentación de Viviana. Bueno, pues muchas gracias a Carolina y a Joana por la invitación. Para mí es un honor que pues recibir esta invitación y estar hoy con ustedes hablando de algo que nos interesa a todos, que nos preocupa. Así es, recordarles a todos que bueno, esta es la cuarta charla del ciclo de charla de materiales y no podíamos no tener a Viviana debido a, pues, a su trabajo y todo lo que ella pues, ha venido haciendo en el panorama en Colombia, ¿no? Les cuento un poco de Viviana, pero bueno, preferiría que tú nos contaras, bueno, en cuanto a tu formación académica, sisters, en temas de lingüística, español, aspectos socioculturales, bueno, además de todo, un doctorado en traductología, de traducción profesional y audiovisual. Yo creo que, pues, más allá de todos los diplomas y todo el reconocimiento académico, la experiencia y todo lo que has hecho es lo que nos trae hoy aquí y todas tus investigaciones, Viviana, de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, no sé, Carito, si quieres. Hola, muchas gracias, Joana. Quiero darle la bienvenida a todos, darle las gracias a Viviana. Viviana es alguien de quien he aprendido mucho en mi carrera como profesora, como docente, y es alguien a quien respeto y admiro mucho, sobre todo porque tiene una cosa muy linda y es que cuando uno necesita una orientación, una ayuda, ella no tiene el menor problema en decir, yo te ayudo, hazlo de esta manera, te sugiero esto, y es algo que le estaré muy agradecida porque con Viviana prácticamente empecé mi carrera, entonces estoy muy contenta de tenerla acá. Y pues nada, quiero darle las gracias a todos por acompañarnos y ya, no voy a hablar nada más, por favor, adelante, empecemos para aprovechar el tiempo. Antes Nuestra invitada. antes de las preguntas que tenemos para Viviana, ella quería comenzar con una actividad. Entonces te damos la palabra, Vivi. Bueno, no, en cuanto a mi presentación, pues soy profesora de español, creo que es lo que más me gusta que digan de mí, que soy profesora de español. Perdón, se me pasó esa parte. Me encantan los idiomas. Soy licenciada en español e inglés y durante muchos años me gané la vida enseñando inglés. Creo que saber inglés es muy importante.
pero cuando llegué al español como lengua extranjera me di cuenta que enseñando español era más yo, ¿no? Que yo, cuando yo enseñaba inglés, enseñaba las estructuras, enseñaba gramática, sintaxis, vocabulario, pero yo no podía enseñar la cultura porque yo no siento ni pienso. Como el español como lengua extranjera fue un descubrimiento porque sentí que podía ser yo, que yo dominaba mucho más la clase, que podía dar más de mí misma, que ahora sí podía hablar de cultura con propiedad, que la sentía y me encantó. Me encanta enseñar español, me encanta formar profesores de español y bueno, yo creo que me dedicaré a eso el resto de la vida. Todavía no soy doctora, estoy en el tercer año del doctorado. Espero ser doctora en máximo 2 años. Pero bueno, pues como hago todo el tiempo, no sé si lo lograré, pero ahí voy. Bueno, entonces sí, quería aplicar 2 actividades en Mentimeter para, digamos, para pensar en qué pensamos sobre Colombia, sobre su cultura. Como hay extranjeros, pues me gusta mucho más. Ahora pienso que las respuestas que vamos a obtener son mucho mejores. Entonces, por favor, deben entrar desde su computador, desde su celular, a www.menti.com. Y deben poner este código. Ya les digo. 52 23 34 9. Disculpa, Francisco, ¿podrías silenciar tu micrófono, porfa? Ya está. 20. Viviana, buenas tardes, buenos días, qué pena. ¿Me puede repetir Hola. www.neki? Menti, está en el chat, Menti, como mente con I al final, Menti. Sí. El código es 522. Bueno, entonces la primera, voy a compartir ahora sí. Ustedes creen que y escrito le dan enviar, por favor. Mentimeter. Se quedó como pensando. Yo creo que es tu conexión. Ya hay respuestas. 522 39. Luego yo les muestro el resultado de todas las respuestas.
www.menti.com. 20 respuestas llevamos. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente actividad. Que dice, según tu experiencia como profesor o profesora de él, selecciona la opción que consideres más adecuada. A los extranjeros les encanta el español de Colombia y tenemos opciones de 1 a 5. Entonces, 1 es completamente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 es de acuerdo y 5 es completamente de acuerdo. Entonces, ustedes pueden arrastrar esa bolita hasta donde consideren que corresponde su opinión. Luego dice, a los extranjeros les encanta aprender expresiones idiomáticas de Colombia, a los extranjeros les encanta el clima de Colombia, a los extranjeros les encanta el café colombiano, a los extranjeros les encanta la comida colombiana, a los extranjeros les encanta la música colombiana, perdón, ahí hay un error, y a los extranjeros les encanta aprender a bailar música colombiana. Listos, tenemos 23 respuestas. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar un poquito los resultados, pero luego los vamos a retomar en otra actividad. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Lo podemos ver, sí. Sí, así Listo, es. entonces estos son los resultados. Esta es una nube de palabras que hace Mentimeter con sus respuestas. Entonces escribe 3 características de la gramática. Dice normativa, complicada, difícil, estudia los fonemas, estudia estructuras, tradicional, movimiento de idiomas, versatilidad, es la más frecuente, o sea, la que más escribieron. Sí, que es estructura, las más grandes son estructura, morfología, sintaxis, complejidad, lógica, reglas, y tenemos muchas otras, ¿no? Como dormir, gradual, maravillosa, aburrida, arbitrariedad, sistemática, hablar, formas explicativas, morfología y sintaxis, pensamiento, composicional, comunicación significativa, orden, variación, convencionalidad, conjunto de reglas, universal, ordenada, la conjugación, agradable, fácil, cognitiva. Bueno,
organización significativa. Listo, estas son las percepciones. Ahora en la siguiente, dice, a los extranjeros les encanta el español de Colombia. 4.3 sobre 5, o sea, casi todos están completamente de acuerdo. A los extranjeros les encanta aprender expresiones idiomáticas de Colombia. 4. A los extranjeros les encanta el clima de Colombia. 4.2. A los extranjeros les encanta el café colombiano. 4.2. A los extranjeros les encanta la comida colombiana. 3.7. A los extranjeros les encanta la música colombiana. 4. Y a los extranjeros les encanta aprender a bailar música colombiana. Casi todos están sobre 4, ¿no? Excepto la comida colombiana. Bueno. Más adelante voy a retomar estos resultados. ¿Listo? Entonces, Perfecto, podemos perfecto. comenzar. Y entonces, esa información sí va a ser muy útil para después. Te agradecemos. Bueno, pues yo quisiera primero que todo contarles a todos la profesora de español, primero que todo, porque seguramente que ustedes la han visto participando en un montón de actividades, es como la cara académica de nuestro gremio, vamos a decir, de los del equipo, la coordinadora de la maestría del Caro y Cuervo, ¿no? Del Instituto Caro y Cuervo. Quiero contarles que esta iniciativa, Somos Profesores en Colombia, tiene como antecedentes una actividad de la que Viviana, pues tú me dirás si tuviste que ver con la creación de una actividad que se llamaba Miércoles L, que buscaba que los profesores se reunieran una vez cada mes o una vez cada 15 días en la sede del instituto, para un poco el espacio nos siguió, pero muchos sentimos que era importante seguir con esa charla. Bueno, hablaremos con ella un poquito más adelante acerca de los materiales de los que es autora y también de los que ha tenido como la coordinación editorial. Y pues, bueno, quisiéramos comenzar por ahí. En tu trabajo, Viviana, en el Instituto Caro y Cuervo, como que ocupa hoy, hay una beca que se otorga cada año por parte del Ministerio de Cultura. Es una beca abierta a todo el mundo y sobre eso, pues como es un tema, justamente esta semana, el 7 de octubre, se cerró la convocatoria del año 2020. Queríamos comenzar por ahí, ¿no? ¿Cómo se define, Viviana, el tipo de material que se va a pedir para cada propuesta, ¿no? Para cada convocatoria. ¿Cómo se define ese tipo de material? Porque vemos que cada año es distinto. Sí, dentro del equipo de trabajo de la maestría, pues digamos que definimos las condiciones que necesitamos, los materiales que creemos que faltan. Por ejemplo, el primer material que se publicó, que es el explorador, pues está enfocado en la comprensión oral. Entonces luego ya pedimos que fuera algo enfocado en la lectura, por ejemplo, que es Viaje literario por Barranquilla. Luego enfocado en el léxico. Entonces cada vez, digamos, hemos intentado explorar otra parte de la enseñanza. El material enfocado en el léxico fue el del año pasado, que se lo ganó la Universidad de La Sabana, y están haciendo un material pues precisamente con colombianismos, ¿no? Entonces, pues digamos que vamos evaluando qué falta, ya tenemos esto, ahora qué nos falta. Y resulta que este año hicimos un cambio muy grande, que es que la beca ya no estuvo dirigida a profesores de L, sino a profesores de español para sordos. Porque, pues, digamos que el público meta de la maestría es esa, ¿no? Enseñanza de español tanto para extranjeros como para indígenas y para sordos. Y la enseñanza de segunda lengua se ha fortalecido muchísimo en el instituto a través de las investigaciones de los estudiantes. Ayer
ayer tuvimos las sustentaciones de los estudiantes y decíamos, de 3 trabajos sustentados, 2 son sobre sordos. Entonces, y al principio cuando los estudiantes ingresan a la maestría, en la entrevista dicen, yo estoy interesada en trabajar con extranjeros, pues porque la mayoría tenemos digamos, el interés de viajar a enseñar español a otras partes del mundo y siempre dicen, yo quiero formarme como profesora de español para extranjeros, y resulta que durante el camino, con la formación que les damos en la maestría, terminan desarrollando proyectos con sordos y con indígenas que nos alegra muchísimo, ¿no? Que era algo que estaba en realidad olvidado en Colombia. Entonces, precisamente teniendo en cuenta ese interés que hemos visto de nuestros estudiantes por la enseñanza de español a otros grupos como sordos e indígenas, propusimos la beca este año. Tenemos varias propuestas de nuestros estudiantes, ellos pueden presentarse sin problema. Recibimos 8 propuestas, ya el ministerio nos notificó, y 3 de esas son de nuestros estudiantes. Entonces, pues digamos que eso es un estímulo para ellos también, para pues que vean que su formación tiene otras salidas, ¿no? Viviana, y en cuanto a la calidad de los trabajos que se reciben en esta convocatoria, ¿se recibe lo que ustedes esperan en cuanto a cantidad, a calidad? En cuanto a cantidad, digamos que en cada año hemos recibido entre 8 y 12 propuestas, que yo creo que está bien, porque además está limitada solamente a profesores colombianos, ¿no? Solamente profesores colombianos se puede presentar. Lo que no está limitado es que vivan en Colombia. Pueden ser profesores colombianos que vivan en otras partes del mundo, pero tienen que ser colombianos. Entonces, digamos que eso ya limita mucho el público. En cuanto a la calidad, pues tenemos de todo, ¿no? Recibimos propuestas de todo tipo, incluso de gente que nunca ha enseñado español, de gente que nunca ha diseñado materiales. Claro, una convocatoria abierta llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues tenemos de todo y siempre elegimos la mejor propuesta. Durante estos años nos hemos dado cuenta de que más que una beca de creación, se ha convertido en una beca de formación, porque en realidad los candidatos y los ganadores no tienen experiencia, excepto el primer ganador, que fue Jean-Peter Nauta, no tienen experiencia en creación de materiales. Entonces, más que una beca de creación, se ha convertido en una beca de formación. En un momento nos planteamos si deberíamos interrumpir la beca, por ejemplo, porque digamos que exige mucha intervención de nosotros, mucha más de la que esperábamos. Pero decidimos que no, que precisamente si lo que necesitan los profesores es formación, pues tenemos que darla, ¿no? Entonces, sí, ¿no? El ministerio no tiene digamos, una modalidad, no es formación. Hay investigación y hay creación, pero no hay formación. Entonces no podemos poner la beca en formación porque no es posible, ¿no? Por eso se mantiene como beca de creación, pero en realidad es una beca de formación. No, y es que definitivamente el tema de creación de materiales es siempre la inquietud que tenemos todos, y por eso esta ya es nuestra cuarta charla al respecto, ¿no? Mira lo interesante que dices. Muchos, quizás algunos colegas que están aquí también se han presentado. Yo me cuento entre las personas que me he presentado, y cuando uno entrega los documentos o entrega el material que uno quiere dar, pues parte se da cuenta de lo que pues Viviana nos está contando, ¿no? Uno no sabe hacerlo, y por eso tan importante y tan generoso tu tiempo hoy aquí, porque luego si tú te dedicas a la coordinación editorial de estos materiales, ¿cómo ha sido el trabajo con estos equipos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo después de que ya otorgan la beca? ¿Cómo se desarrolla ese trabajo en cuanto al proceso de creación? Sí, lo primero que hacemos es, digamos, diseñar una estructura del material, digamos, planear las unidades del libro, pero sobre todo llegar a una estructura regular de las unidades o de las guías del libro, ¿no? Que no es cosa difícil, que no es cosa fácil. Es muy difícil porque
digamos, la definimos y decimos, en esta parte siempre va a ir el input, en esta parte siempre va a ir un tratamiento del léxico, en esta parte va a haber unas actividades de comprensión global, por ejemplo, o comprensión local. Pero cuando empezamos a revisar las unidades ya diseñadas, decimos, no, pero habíamos dicho que en esta parte era comprensión global y otra vez estamos haciendo gramática, todo está enfocado a la gramática, todo está enfocado al léxico. Entonces, es difícil, yo creo que en algún momento nos odian, pero en los productos yo creo que vale la pena, lo que está publicado hasta el momento vale la pena, o sea, hemos podido llegar a muy buenos productos. Y algo que me parece difícil es, por ejemplo, que los profesores se presentan en grupos grandes creyendo que eso va a facilitar las cosas, por ejemplo, 4 o 5 personas, y resulta que no, al contrario, entre más personas haya, pues es más difícil llegar a acuerdos, acordar tiempos de trabajo conjuntos. Entonces yo he visto que o sea, yo creo que 2 personas es lo máximo que se necesita. Yo he visto que los grupos de 3, 4, 5 personas terminan disolviéndose, alguien ya no termina trabajando en los materiales, no trabaja pues con el mismo compromiso en el producto final, porque trabajamos casi 14 meses en ese producto y la gente en realidad no tiene todo el tiempo que se necesita ni la disposición que se necesita, ¿no? Y el trabajo en grupo, pues necesita que uno conozca muy bien a sus compañeros, que tolere cosas de sus compañeros, ¿no? Y no, los grupos grandes no funcionan definitivamente. En este ciclo de charlas hemos hablado con otros creadores de materiales y siempre llegan a ese punto que tú estás contando, ¿no? El trabajo en equipo, en la creación de materiales. Y es algo de lo que hemos venido hablando porque nosotros como sociedad pues tenemos dificultades para trabajar en equipo y creo que es uno de los retos como más importantes a los que se enfrentan, ¿no? Carito, ¿querías seguir? Claro que sí, gracias, Joa. Queremos saber cuáles son esas dificultades que se presentan en ese proceso. Ya nos has mencionado algunas cosas, pero ¿podríamos profundizar allí? En el proceso de elaboración de un libro, yo creo que hemos visto muchas cosas y muchas cosas diferentes. Por ejemplo, que en la declaración de intenciones que presentan en la beca, todos los libros son comunicativos, todos son novedosos, todos son interculturales, pero en la práctica del diseño de los materiales, no, o sea, son comunicativos y son novedosos en la declaración de intenciones, pero no en la puesta en práctica, ¿no? La extensión de las unidades que debe ser realista. Yo no puedo proponer una unidad de, no sé, de 20 páginas en un material complementario, porque se supone que un material complementario es adicional al libro de texto y ninguna clase del mundo tiene ese tiempo extra para poder aplicar todo ese material, ¿no? Entonces, tener en cuenta si es un libro de texto o un material didáctico. Lo que les digo, llegar a una estructura regular y mantener en esta sección van actividades de este tipo, de la unidad 1 a la unidad 12, es muy difícil. Se hace, digamos, las primeras unidades, pero después se les va olvidando y otra vez tenemos que volver a comenzar a revisar todo, ¿no? Y algo que yo creo que es común a todos los materiales ganadores y no ganadores a las propuestas ganadoras y no ganadoras que hemos recibido, es ese chauvinismo de los colombianos que es impresionante, ¿no? Entonces, todo lo nuestro es lo mejor del mundo o sea, como esa idea de exotismo y de chauvinismo que tenemos los colombianos, yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo definitivamente. Y yo les digo, miren, es que si ustedes miran un libro de L de España, en ningún momento están vendiendo a España como el mejor lugar del mundo, ni como la mejor comida del mundo, ni como el mejor clima del mundo, ni como el mejor lugar para pasar las vacaciones del mundo. Y tampoco lo hemos visto en los libros con los que nosotros hemos aprendido inglés o con los que hemos aprendido francés. Nunca nos han vendido a Francia como el mejor lugar del mundo, ni nunca nos han vendido a Estados Unidos ni a Inglaterra como el mejor lugar del mundo, ¿no? Pero los colombianos insistimos en vender a Colombia como el mejor lugar del mundo. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque además eso hiere susceptibilidades. O sea, ¿cómo es que tú, siendo colombiana, no crees que somos lo mejor del mundo? Entonces, claro, a mí me encanta Colombia, me encanta la comida de Colombia y me encanta el café de Colombia, pues porque soy colombiana.
pero no a todo el mundo le encanta la comida colombiana, ni le encanta el café colombiano, ¿no? Entonces, cambiar esa mentalidad es difícil, ¿no? Otra cosa es el nivel de lengua de las instrucciones. Por ejemplo, lo que hacemos generalmente es que dentro del material hay unidades dirigidas a diferentes niveles, porque como, digamos, si hiciéramos un material solo para un nivel, pues sería difícil, ¿no? Entonces, más bien, comencemos con las unidades primeras en A2 y vamos avanzando hasta C1. Y mantener el nivel de lengua de las instrucciones en el nivel de lengua de los estudiantes, qué cosa tan difícil. ¿Sí? Porque las instrucciones de nivel A1 no son tan sencillas, o las de C1 ya son demasiado sencillas, entonces eso también hay que estarlo controlando. Y el nivel, por supuesto, del input, ¿no? A veces el input es muy difícil para uno, pero para C1 es muy fácil, bueno, de todo. Otra cosa es que también insistimos en que cada vez es menos necesario crear textos, porque allá hay muchísimas cosas en Internet. Hay videos en Internet, hay imágenes en Internet, hay muchos textos que podemos utilizar, pues dando los créditos necesarios, y que no es necesario crearlos desde cero como antes, ¿no? Entonces yo creo que cada vez es menos útil y menos práctico escribir textos porque ya están escritos, o hacer videos porque ya están hechos. Simplemente lo que tenemos es que didaktizarlos, ¿no? Y obviamente dar los créditos que se necesiten. Otra cosa, por ejemplo, con respecto a ese tema, por ejemplo, en los primeros libros que hicimos en el instituto, en las instrucciones decía, busca en Internet tal información, investiga en Internet tal información. En uno último que estamos haciendo sobre música colombiana, le quitamos el Internet, porque ya es tan obvio cuando le decimos busca, investiga, nadie más va a investigar o va a buscar en un lugar diferente a Internet, ¿no? Nadie se va a ir a la biblioteca. Claro. Sí. Ni le va a preguntar a un amigo, ni le va a preguntar a un experto, no, simplemente le va a buscar en Internet. Entonces ya es tan obvio que hasta tuvimos que quitarlo de las instrucciones. Otra cosa es, digamos, la explotación muy superficial del input. Por ejemplo, poner un texto de 2 páginas y hacer una pregunta sobre el texto. ¿Sí? Creo que falta aprovechar mucho más el input que se usa. Por ejemplo, en un video de 5 minutos, pues hay muchas cosas para explotar. Se puede explotar el léxico, se puede explotar el contenido cultural, información general que haya, pero generalmente no se explota exhaustivamente. Por ejemplo, se pone un texto de 2 páginas y luego se remite a un video de 5 minutos que dice lo mismo que en el video, entonces, que es lo mismo que en el texto, ¿no? Entonces, eso también es un problema que hay que estar controlando todo el tiempo. Y otra cosa es que como no estamos acostumbrados a hacer material, digamos, a nivel editorial, sino pues todos adaptamos y todos creamos materiales a nivel doméstico para nuestras clases, ¿cierto? Pero como no estamos acostumbrados a ese proceso editorial, entonces, bueno, ahora vamos a hacer la revisión de todo el material, listo, pero ahora tenemos que hacer la segunda revisión, otra vez, pero si ya lo revisamos, sí, tenemos que volverlo a revisar. Y cuando ya está en el formato papel o en el formato digital, tenemos que volver a revisar, pero la tercera revisión, sí, tenemos que volverlo a revisar. Y resulta que cuando se cambia el formato, por ejemplo, el formato papel de un archivo de Word al formato digital, pues hay que hacer más cambios todavía en las instrucciones porque los espacios no son los mismos, la disposición espacial no es la misma. ¿Otra vez revisar las instrucciones? Sí, otra vez revisar las instrucciones. Entonces, como que la gente dice, no, pero o sea, esto nunca se acaba, pero así es el mundo editorial, ¿sí? Entonces, la gente termina cansada de revisar y revisar, pero no podemos publicar algo que no cumpla con los estándares mínimos que la gente espera, ¿no? Entonces, se necesita mucha paciencia para crear materiales. Y una cooperación, definitivamente, es un trabajo en equipo, como tú decías. Yo escribo una instrucción y yo creo que está completamente clara, o sea, ¿dónde no la ven ustedes clara? Si está perfecta, ¿no? Pero resulta que mi compañero no la entiende, ¿sí? Entonces, si un compañero del equipo no la entiende, significa que los estudiantes posiblemente no la van a entender. Entonces, es una cuestión de mucha tolerancia y de mucha paciencia que no es para todos, definitivamente.
Claro, y mira que tú acabas de tocar temas muy importantes, ¿no? Las revisiones y el proceso que lleva a crear un material. Bueno, estamos hablando para todos de ponerlos en contexto ya de estos libros que hacen parte de la beca del Ministerio de Cultura, del cual pues Viviana hace parte del consejo editorial, ¿no? Del apoyo editorial que le hacen. Se supone que muchas veces son 10 unidades, 12 unidades, un trabajo en equipo enorme, una revisión, y no hablamos tampoco del pilotaje, ¿no? Porque quisiera retomar dos puntos que tuviste en cuenta, que es cómo nosotros pues le damos tanta importancia a nuestro origen, ¿no? A nuestro país, y olvidamos que pues que en español también los estudiantes también viajan, no se quedan solamente en Colombia. Entonces, si los limitamos a los conocimientos que nosotros creemos que ellos necesitan en los materiales que creamos, pues en vez de hacerles un bien, les hacemos un mal, porque cuando lleguen a otro país, pues entonces se quedan como, no, pero es que yo aprendí esto. Entonces, me parece muy importante que como creadores de materiales, los materiales para nuestros estudiantes o los materiales que sea, tengamos una visión un poco más amplia, ¿no? El tema de las instrucciones, vital. Yo creo que todos hemos pedido a colegas que nos lean cosas que escribimos, y muchas veces ese es el tema, ¿no? La instrucción no se entiende, no es clara, el estudiante de nivel A1 no la entiende. Bueno, eso me parece súper, súper importante, Vivi, muchas gracias. Y el tema del pilotaje, ¿no? El pilotaje que hace parte también de probar el material, ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, seguimos sobre el tema de tú como coordinadora editorial de los materiales de los becados del Ministerio de Cultura. Ya hablamos un poco de las dificultades y estos retos, ¿no? Pero ¿cuáles han sido las ventajas que has visto en este proceso? Bueno, yo creo que definitivamente para cada ganador de la beca, pues es una satisfacción personal, ¿no? Cuando ya terminamos, después de todos los escollos, terminamos el libro. Yo creo que, y yo creo que todos quedan convencidos de que valió la pena todo el camino, ¿no? Nadie ha dejado de hablarme, nadie ha dejado, al contrario, nos hemos vuelto muy amigos después de publicar el libro, bueno, durante el proceso también, pero es que a nadie le gusta que le digan que tiene que volver a revisar algo que ya revisó, sí, pero así se hacen los libros, no podemos hacerlo de forma diferente. Bueno, primero que todo, la satisfacción personal de los profesores. Segundo, pues la visibilización de cuestiones culturales colombianas, definitivamente, aunque con el chauvinismo suavizado, nosotros se lo suavizamos. Y la visualización de Colombia como un país que produce sus propios materiales, yo creo que han sido uno de los logros más importantes, ¿no? Y por supuesto, poner a disposición de los profesores colombianos y de profesores de la región materiales nuevos y gratis, que eso no es tan común, ¿no? Nuevos, de buena calidad y gratis, para enseñar cultura colombiana y cultura latinoamericana en general, yo creo, en la clase de él, pues ha valido la pena y seguirá valiendo la pena. Carito, ¿sigues? Antes quisiera decir que Rosa hace un aporte, ¿no? Una perspectiva regional, entonces en el trabajo en equipo debe ser entre profesores de diversas nacionalidades, Claro que peruanos, sí. colombianos, ecuatorianos, sí. Sería lo ideal, ¿no? Porque además nosotros vemos Claro, en los otros países cosas que ellos no, o sea, que nosotros mismos no podemos ver, ¿no? Nosotros no vemos en Colombia cosas que los otros ven, y eso es muy importante. Y los peruanos, los ecuatorianos no ven de sus países cosas que nosotros vemos. Entonces, claro que sí, es muy importante. Sería lo ideal, yo creo. claro, Vale. con el aporte de más colegas, con el aporte de otras visiones, lo que tú dices, ¿no? Muchas veces no vemos y tampoco imaginamos, ¿no? Muchos estudiantes le preguntan a uno en las clases, pero ¿esto es en Colombia o es en América Latina? Y esto también se Ujú. dice en Chile así o no. Y en Perú también se come esto de forma o no. Y uno, pues, haya viajado, no haya viajado, pues uno dice, bueno, déjame te averiguo. Entonces uno se Claro. va donde los colegas, porque hay cosas que no puede, si tuviéramos materiales, como dice Rosa,
¿no? Un poco más inclusivos, teniendo en cuenta toda esta perspectiva regional, pues sería maravilloso. Pero ya vamos a hablar de eso cuando toquemos el tema del trabajo de Viviana con el libro Aula América, Carito. Gracias. Vivi, una pregunta. Como profesionales de ELE aquí en Colombia, ¿qué nos hace falta para ser creadores de materiales de calidad? Yo creo que nos falta digamos, cursos de formación específicos, ¿no? Las maestrías que tenemos en este momento, por ejemplo, pues intentan formar profesores desde todas las áreas integralmente, no son programas de formación de creadores de materiales, ¿no? Digamos que en los programas les pedimos que creen materiales para que tengan la experiencia, para que la vivan, para que vean lo difícil que es hacerlo, pero no están enfocados a formar creadores de materiales, ¿no? Yo creo que deberíamos tener programas, ojalá fuera, así sea, de diplomado, de formación de profesores en creación de materiales, ¿no? Porque el hecho de que yo pueda ser un buen profesor de español no significa que yo sea excelente creador de materiales, porque es una habilidad adicional, ¿no? No todos los profesores de español crean materiales, como les decía, y están dispuestos a aguantarse el proceso de creación de un material, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos hacer programas de formación específica en creación de materiales. Y además, yo creo que el primer paso para formar creadores de materiales es también que se vuelvan observadores de materiales, ¿no? Porque hay muchísimos materiales, hay de todos los tipos, de todos los países. En Latinoamérica se han hecho también muy buenas propuestas, hay libros cubanos, hay libros mexicanos, libros chilenos, libros argentinos. Y yo creo que deberíamos pues comenzar por ver qué han hecho nuestros colegas y qué nos falta hacer a nosotros, ¿no? De acuerdo, es un proceso que incluye montones de cosas, ¿no? Por eso creo que este ciclo de charlas ha tenido tanto éxito en cuanto a la audiencia porque es una preocupación permanente. En un momento les vamos a compartir en el chat dónde pueden encontrar los materiales de los que Viviana se ha referido, que son gratis, que tiene acceso a todos, que es pues, lo más chévere, lo más interesante de toda esta propuesta, ¿no? Que no solamente tiene los libros de texto, sino que algunos tienen también apoyo con videos y con audios. Y al respecto de lo que contabas, yo quería solo decir que conoce uno muchos colegas que dicen, bueno, ¿y qué material estás usando? Y uno dice, no, pues yo intento hacer material yo mismo, pero como decías tú, pero ¿a qué horas haces eso, no? Pero si ya está todo hecho, pero si ya los libros están, pero si las editoriales tienen todo, pero entonces también ahí con lo que tú decías, ¿no? No todos los profesores están interesados en crear, Claro. porque también es una cuestión de tiempo, también es una cuestión de pensar y el proceso del que tú estás hablando, pues, y también, claro, uno de los objetivos también que tenemos con esta red de cooperación académica es buscar la profesionalización. Y solamente además, ¿no? De los mejores, pues podemos aprender. Así que, gracias por toda la generosidad con tus conocimientos, Vivi. Quisiéramos cambiar de tema y ahora queremos hablar sobre tu experiencia en la adaptación o la creación del libro Aula América, que es editado por la editorial Difusión. Y pues bueno, primero contarles que la presentación de este libro pues se encuentra en YouTube, ustedes la pueden buscar, Aula América, presentación, Viviana Nieto, junto con los otros colegas que también lo hicieron. Pero tengo una pregunta de una colega a propósito del tema. Bueno, en las adaptaciones de aula a aula internacional, dice la colega, no se percibe sino cambio en los referentes turísticos de los manuales, por ejemplo, paisajes, sitios de vacaciones, etcétera. ¿Qué directrices en cuanto al contenido y las tareas se emiten para esos cambios? Entonces ahí es como sabemos que el libro está basado en el primer libro de aula, luego aparece
aula internacional que tiene como un enfoque un poco más, creemos un poquito hacia México y una parte de América Latina, pero si nos puedes ampliar más al respecto para las personas que, pues, que trabajamos también y que conocemos estos libros, sería muy interesante. Sí, bueno, Aula América es una adaptación de Aula Internacional Nueva Edición, o sea, están Aula, Aula Internacional y Aula Internacional Nueva Edición. Y Aula América es la cuarta, o sea, en realidad lo hicimos a partir de la tercera edición de Aula, ¿no? O la tercera colección de Aula. Todo el libro está intervenido, los referentes culturales no solamente, sino todas las cuestiones lingüísticas, y lingüísticas de todo tipo, ortográficas, fonéticas, léxicas, gramaticales, sintácticas, pragmáticas, o sea, todo está intervenido en el libro. Lo que pasa, claro, cuando yo comparo los dos libros, lo primero que veo es que cambian las fotos, que ya no somos blancos y monos y claros, sino somos de cabello oscuro, con piel oscura, pues con rasgos más indígenas y mesos, pero en realidad todo el libro está intervenido. Si yo hago, incluso cambiamos el orden de los contenidos, ¿no? Porque no necesitamos aprender lo mismo en el mismo orden. Por ejemplo, en Aula Internacional, primero aprenden el presente perfecto, por supuesto, perdón, el pretérito perfecto, y en América es más rentable aprender el indefinido, ¿no? Entonces, incluso en el orden de los contenidos también hicimos intervención, pero todo está cambiado, el léxico está, yo siempre digo que el léxico está científicamente comprobado, porque cada palabra que cambiamos, a cada palabra le medimos frecuencia de uso y extensión, no solamente frecuencia y extensión, porque, por ejemplo, veíamos que cuando la rastreábamos en México, pues si se usa en México, se lleva toda la frecuencia, porque es que México es el país más grande de Hispanoamérica, ¿no? Entonces decíamos, no, pero el hecho de que sea más frecuente porque se usa en México no puede ser un criterio, sino que tenemos que medir que se use, digamos, de manera más o menos equitativa en el resto de los países, ¿no? Y bueno, algo muy importante es que definitivamente es Aula América, o sea, no es Aula Colombia, no es un libro de colombianismo ni un libro del español de Colombia, que también es algo que nos han dicho, ¿no? Pero ¿por qué no pusieron tablero si no pusieron pizarrón? Pues porque tablero es un colombianismo. ¿Por qué no pusieron esfero sino bolígrafo? Porque esfero es un colombianismo. Entonces, medimos la frecuencia, de verdad que está está científicamente comprobado el léxico, para poder, digamos, para poder llegar a todos los países, ¿no? Entonces, sí, aunque no se vea a primera vista, es una adaptación muy profunda de todos los contenidos. Por supuesto, y lo podemos ver en el cambio, ¿no? Entonces, los cambios, lo que estás diciendo es que los cambios de aula internacional a aula América fueron muchísimo más profundos que los que hubo de aula a aula internacional, ¿cierto? Claro, Bueno, porque es que aula a aula internacional se mantenía como referente España, mientras que nosotros somos o sea, el cambio es de un continente a otro, nada más y nada menos, ¿no? El cambio de aula a aula internacional, digamos que fue más actualizar los referentes culturales, y también obviamente aula internacional incorpora más cuestiones del mundo hispano en general, porque aula inicialmente fue creado para enseñar español en España. Y Aula Internacional pues ya refleja más contenido cultural de Hispanoamérica también, pero sigue siendo un libro para enseñar español en España, ¿sí? de acuerdo. Mira que dice Rosa que en Aula América también hay cambios en la cronémica y otros aspectos paralingüísticos. Sí, Y sí. Francia hace los aportes también, que lo veíamos en la presentación que tuvimos la fortuna de asistir en Bogotá al lanzamiento de este libro. Pero sobre eso, Viviana, queríamos preguntarte, ¿en qué puntos te hubiera gustado como tener más margen de cambio? Si a ustedes como autores quisieran cambiar cosas que luego la editorial decía, no, bueno, esto no. No, en realidad la editorial fue muy abierta con nosotros y nos decía, ustedes son los que conocen el español, ustedes son los que conocen la realidad pues del continente, hagan lo que consideran necesario. En realidad ellos no nos limitaron en ningún momento
la adaptación, al contrario, nos animaron a que hiciéramos todas las propuestas que consideráramos necesarias. Ujú. Porque precisamente, o sea, por eso no, porque ellos hubieran podido hacer la adaptación, ¿no? Claro. Pero Vale. precisamente no la hicieron porque buscaron a alguien de este lado, pues que tuviera, que viviera el español, no que solamente lo hubiera escuchado, sino que lo viviera, el Perdóname, español de Carito, América. antes quisiera hacer una pregunta. Yo sé que tienes una pregunta súper importante, pero me acaba de surgir, Viviana. ¿Ustedes para esto también consultaron a otros colegas respecto de lo que hablábamos antes sobre las miradas desde otra perspectiva, desde otros países? ¿Consultaron a otros colegas? ¿Cómo fue Sí, ese sí, proceso? inicialmente, por ejemplo, en lo léxico, digamos que es lo más difícil y donde más hay que hacer cambios. Lo primero que hicimos fue llamar a nuestros amigos peruanos, mexicanos y preguntarles, ¿ustedes cómo dicen tal cosa? Digamos por nuestra cuenta, como una iniciativa de nosotros, los colombianos. Y nos iban diciendo, pero obteníamos diferentes respuestas, ¿no? Dependiendo de qué parte de México, dependiendo de qué parte de Argentina. Entonces, bueno. Y luego ya casi al final, cuando ya teníamos casi digamos, la edición lista, entonces la editorial nos dijo, hagamos una cosa, contratemos revisores de todos los países y les mandamos como aula, las unidades de Aula América representan un país, cada una representa un país diferente. Entonces contratemos, sí, contratemos revisores, profesores de L, que sepan de lingüística, que sepan de lengua, de variación lingüística, y pidámosles que revisen esas unidades, a ver cómo les suenan esas expresiones nuevas que pusimos, si les suenan que los referentes culturales sí corresponden a su país. Y finalmente cerramos la edición haciendo esto que me parece que fue muy provechoso. En cuanto a esto, Vivi, fue una experiencia muy interesante. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con una editorial internacional como es Difusión, que es muy grande, que tiene un montón de recursos? Primero, ¿cómo fue esa experiencia del trabajo en equipo con ellos? Trabajaste con el profesor Garmendia, que es una persona que tiene una historia muy larga en el proceso de elaboración de textos. ¿Y qué fue lo más valioso de esta experiencia, tanto con el equipo de la editorial como en todo el proceso en este aspecto? Bueno, en realidad trabajamos con una editora. Nos asignaron una editora encargada de hacer la adaptación, que es Agnès Berja, que es una mujer muy, muy, muy especial, que nos trató siempre con mucho cariño y a quien apreciamos mucho. Y bueno, claro, cuando nos hicieron la propuesta, pues nosotros dijimos, claro que sí, porque sentir el respaldo de una editorial, tener un libro, como lo mostraba Joana, poder imprimir un libro full color en Latinoamérica, eso es un lujo que ningún otro país se lo ha podido dar. ¿Sí? Entonces, porque miren nuestros otros materiales, o sea, los materiales del instituto tienen fotos y colores porque no los imprimimos. Pero si los imprimiéramos, pues estarían a blanco y negro como enlace probablemente, ¿sí? Maravillas del Español es full color porque tiene el apoyo de una universidad noruega, pero en Colombia las instituciones, empezando porque en Colombia los que crean y producen los materiales son instituciones educativas, en España no pasa eso, en España son las editoriales las que producen los materiales, ¿no? Entonces, claro, sentir el apoyo de difusión de que tenemos que volver a hacer los videos, listo, dime cuál hacemos, tenemos que volver a hacer los audios, no te preocupes, dime qué acento quieres, tenemos que volver a tomar las fotos, dime qué fotos quieres. Eso acá no se puede hacer, no lo podemos hacer porque no tenemos los recursos necesarios, ¿sí? Pues tendríamos que hacer un consorcio grandísimo, un convenio, no sé, para poder lograr tener los recursos, pero tener ese apoyo de una editorial con tanta tradición y pues que nos dice, listo, díganme qué quieren, que lo tienen. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Y otra cosa, y es del equipo del instituto, bueno, quiero decirles confesarles que cuando yo comencé a trabajar en el instituto, en ningún momento estaba interesada en hacer materiales didácticos. Yo siempre he sido profesora de gramática, es una confesión. Yo siempre he sido profesora de gramática y me encanta el léxico, que es lo que estoy haciendo para
para mi doctorado, pero yo no tenía ningún interés de ser creadora de materiales. Pero claro, digamos que toda el contexto del trabajo en el instituto me llevó a convertirme en creadora, en editora, en autora, en todo. Y eso se lo debo definitivamente a la profesora Emma Ariza. O sea, lo que yo sé de creación de materiales se lo aprendí a Emma y se lo sigo aprendiendo porque aunque ella ya no está oficialmente en la maestría, ella sigue ayudándonos en los proyectos editoriales. Y todo lo que yo sé lo he aprendido por Emma. Y por ejemplo, Emma es una persona con la que yo trabajo súper bien, nos entendemos súper bien, lo mismo cuando ella no entiende algo que yo escribo, me lo dice, cuando yo no entiendo algo que ella escribió, se lo digo. Entonces, lograr tener ese equipo tan sólido no es tan fácil. Dentro de Aula América también está Guillermo Molina, que es español, pero que trabaja en el instituto y vive en Colombia. Y también fue súper importante tener la visión extranjera y el ojo español de Guillermo, que decía, no, esto no se usa, o esto sí se usa, esto nunca lo diría un español, o esto sí lo diría un español, pero no un colombiano. Entonces, nuestro equipo de trabajo en el instituto es súper, pues muy consolidado, ¿no? Porque ya llevamos casi 10 años trabajando juntos, entonces, pues más que compañeros somos amigos, nos apoyamos muchísimo, nos criticamos muchísimo, porque es importante también hacerlo, pero pues lo sabemos hacer con respeto y aceptamos las críticas porque sabemos que si nos critican, pues es para que mejoremos y para que las cosas salgan mejor, ¿no? Sí, ese punto es súper importante porque pasa y nos pasa como seres humanos que nos cuesta aceptar críticas, ¿no? Cuando creemos, desde nuestros ojos todo está súper bonito, todo está súper bien, pero solamente cuando los otros colegas lo ven y tienen la confianza en uno en decirle, mira, esto no debería ser así, esto está bien. Creo que ahí también en el proceso de creación de materiales es no solamente no trabajar solo, sino trabajar con otras personas, pilotear, escuchar recomendaciones y aceptar también las críticas. Y estoy muy de acuerdo contigo, Vivi, que pues trabajar con Emarisa es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en una ocasión, quizás no tan cercano como trabajaron ustedes con Aula América, pero es verdad, ¿no? Ojalá ella nos pueda acompañar un día en estas sesiones de materiales, porque estamos seguros que hay muchísimas cosas que tiene para aportarnos, Carito. Claro que sí. Vale, gracias, Joy. Bueno, con respecto a los materiales que se han creado como resultado de las investigaciones, ¿cómo es ese proceso de definición de la investigación para... ¿Perdón? Aquí podrías apagar tu micrófono, gracias. Entonces, ¿cómo es ese proceso de definición de la investigación para determinar qué tipo de material se va a sacar? ¿Cuáles son esos perfiles? ¿Cuál es esa metodología? Sí, los materiales que hemos hecho en la maestría, o sea, los docentes investigadores de la maestría, digamos que tienen esa diferencia con los materiales productos de la beca de estímulos. Y es que están enmarcados como producto de investigación y eso es muy importante porque significa que están basados en necesidades reales de estudiantes y de profesores. Siempre que elegimos un tema, lo primero que hacemos es aplicar una encuesta y preguntarles a los profesores, ¿ustedes usan cine en sus clases? ¿Y qué películas prefieren? ¿Los cortos, los medios, los largos? ¿Y qué hacen con las películas? ¿Y prefieren verlas en la clase o fuera de la clase? ¿Y a sus estudiantes sí les gustan las películas? ¿Y qué película usted usaría en su clase de español o le gustaría tener didactizada para su clase de español? ¿Y qué película definitivamente no le gustaría usar en su clase de español? Entonces, y lo mismo con los estudiantes, ¿no? ¿A ustedes les gusta que les pongan películas en la clase, dentro de la clase o fuera de la clase? Porque para algunos estudiantes ver una película dentro de la clase es una pérdida de tiempo, por ejemplo. Porque entonces ellos dicen, no, pues yo la veo por fuera de la clase y la discutimos en la clase, que es diferente. Entonces, tener en cuenta esas perspectivas, tanto de profesores como de estudiantes, para poder diseñar los materiales y diseñar lo que tanto profesores y estudiantes necesitan y no lo que yo me imagino que necesitan, es una diferencia fundamental. Y creo que esto se está logrando no solamente pues con el trabajo que hacemos en el instituto, sino también con el hecho de que haya programas de formación de profesores a nivel de maestría, porque los trabajos
grado de estos estudiantes generalmente están enfocados en las necesidades de profesores y estudiantes con respecto a los materiales, generalmente digamos en puntos específicos, por ejemplo, de gramática, de léxico, de fonética, no importa, pero eso ya es un avance. ¿Sí? Cuando hagamos un libro de texto, pues ya podemos rescatar todos esos elementos anteriores que han podido investigar los estudiantes. Y definitivamente el hecho de que un país cuente con sus programas, con sus propios programas de formación de profesores a nivel de posgrado, marca la diferencia para la investigación en el área, por ejemplo, de L en Colombia. Claro, para contextualizar un poco a las personas que no están en Colombia, que no son de Colombia, una de las actividades que realiza Viviana en el marco de su trabajo es pues hacer parte de estas investigaciones en el Instituto Caro y Cuervo, ¿no? Viviana, yo quería preguntarte acerca de esta investigación, de preguntarle a los docentes y teniendo en cuenta que pues nuestro trabajo es algo que pues estamos teniendo cada vez más y más y más y más colegas, cosa que quienes somos un poquito más viejos no conocíamos antes. ¿Cómo empezaron ustedes a agrupar, agrupar o a buscar los profesores para que les respondieran a estas investigaciones, ¿no? Porque me imagino que al principio era muy difícil poder buscar, bueno, por ejemplo, para contarles a todos, desde Somos recibimos encuestas de los investigadores que, como dice Viviana, están haciendo investigaciones, están cursando maestrías, están cursando posgrados, y nosotros pues, bueno, tenemos tantos colegas, ¿no? Estamos hablando de Somos, que nació hace un año y medio, pero para investigarlas, ¿no? Yo he participado en muchas de las respuestas que tú nos has mandado. Sí, pues yo creo que nosotros la tenemos un poquito fácil porque tenemos una base de datos muy grande. Entonces, cuando mandamos una encuesta, por ejemplo, para la última que fue de música que mandamos en diciembre, y por eso estamos haciendo el libro de música este año basados en esa encuesta, tuvimos 400 respuestas. Porque tenemos una base casi de 10.000 contactos, ¿no? Entonces, nosotros la tenemos fácil. Bueno, tú estabas hablando ahora que están trabajando sobre un libro de música. Sí. Anterior trabajaron en un libro sobre cine que se llama Empeliculados. Ya vamos a compartir el link. Antes, ¿cuál tenías para que los colegas también conozcan y usen? El primero que publicamos desde la maestría, o sea, que no sea una beca de estímulos, es Hecho en Colombia. Entonces, hecho en Colombia, perdóname, Hecho en Colombia, sobre ese, claro que nos gustaría hacer un punto aparte. Hecho en Colombia es el libro que se desprende de la serie de televisión Los Puros Criollos, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito? Perdón, entonces, Hecho en Colombia, Empeliculados, y ahora este que viene de música. Les voy a dar una chiva, se llama Cántele, pero... Cántele. Sí, con L así. Con ELE en mayúscula. Qué chévere, muchísimas gracias. No, pues muchas chivas, Vivi. Para los que no son colombianos, una chiva es una noticia que somos los primeros en tener, una chiva. Sí. Bueno, a propósito de ese libro que me parece muy interesante y que pues se desprende de esta serie de televisión que se llama Los Puros Criollos, para las personas que no lo conocen, contarles pues que es un programa de televisión que se emite por la televisión pública y que aborda diferentes aspectos de la colombianidad, ¿no? De lo que hacemos nosotros en nuestra cultura, en nuestro día a día, aspectos, no sé, de gastronómicos. Bueno, ya Vivi nos contará un poco más. Pero, ¿de dónde sale o cómo surge la idea, siendo este el primero, cómo surge esta idea de crear este material que, pues, digamos, tiene tantos aspectos tan colombianos, ¿no? Bueno, la idea surgió en el 2013 porque hicimos un diplomado, uno de nuestros primeros diplomados de pedagogía y didáctica, dirigido exclusivamente a profesores que ya tenían experiencia de ELE, o sea, que eran coordinadores de programas de ELE en universidades, que llevaban muchos años siendo profesores de ELE,
Entonces dijimos, pues ya que tenemos la experiencia de estos profesores, pues intentemos hacer un material publicable con los trabajos finales que presentaron para el diplomado, ¿no? Entonces, decidimos, entonces todos vamos a trabajar sobre algún capítulo de los puros criollos pues, para que todos tengamos algo en común. Definimos una estructura común, propusimos las unidades y luego pues las editamos durante casi 2 años, porque no estaba dedicada exclusivamente a eso, y lo publicamos, ¿no? Otra cosa, digamos, un chasco que nos llevamos cuando ya teníamos el libro hecho, es que cuando hicimos las unidades, los videos estaban libres en YouTube. Y resulta que cuando ya íbamos a publicar el libro, los videos no estaban. Porque Señal Colombia tenía problemas con los derechos de la música, con la música que habían incluido, tenían derechos para televisión, pero no derechos para internet. Y tuvieron que bajar los capítulos de YouTube. Entonces ya teníamos un libro hecho, a punto de ser lanzado, y no teníamos el input, que era lo más importante. Entonces, bueno, afortunadamente Señal Colombia nos ayudó muchísimo y nos puso los videos en un canal privado donde solo los usáramos para el libro, y logramos hacerlo, pero en ese momento entramos en pánico de ver que estábamos en riesgo de perder el trabajo de todos esos años, ¿no? No, claro, recuerdo mucho, bueno, a propósito del proceso de creación de este material hecho en Colombia, tú eres la coordinadora editorial, pero los autores son muchísimos, Sí, ¿no? sí, Son sí, todos sí. los participantes a esa formación que ustedes Sí. tienen en el Caro y Cuervo. ¿Cuál fue? Quiero hablar primero de las ventajas, pero luego también de las críticas que tuvieron respecto del pilotaje que hicieron los profesores. Lo digo porque este material, que me parece pues súper, requiere que el estudiante pues tenga un nivel de interculturalidad importante, ¿no? Porque lo que pasa en este el evento en el Caricuervo, pues él toma muchos aspectos que entendemos los colombianos, ¿no? Aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos socioculturales, económicos, cosas de las noticias, cosas que uno a veces no quiere hablar, ¿no? Asuntos que tienen que ver con la realidad colombiana, que como saben, pues es bastante sensible todos los días, ¿no? En ese proceso de pilotaje, ¿cuáles en esos dos aspectos, ¿no? Como lo más interesante que recuerdas y las críticas más importantes. Bueno, sí, ya les dijimos que vamos a pasar a invisibilizar todas esas cuestiones de sátira política, porque en realidad los criollos que se dicen en Colombia, ¿sí? Dijimos que no íbamos a hacer énfasis en eso porque además pues tampoco nos interesa, porque queremos que el material sea, o sea, que se tenga acceso libre. En realidad teníamos muchas dudas de si los estudiantes iban a entender el contenido de los videos o no, porque, por ejemplo, como ya son tan antiguos, no tienen subtitulado, a veces el presentador habla pues no tan claro, ¿cierto? Entonces voy por la ensalada. Y lo hace a propósito, precisamente porque, por ejemplo, cuando está echándole alguna puya a algún político, pues lo hace a propósito de no hablar claro, por ejemplo, ¿sí? Teníamos muchas dudas de si iba a funcionar o no iba a funcionar en la clase. Entonces, cada profesor fue responsable de pilotear una guía diferente, no su guía, porque acuérdense que su bebé es perfecto y es inmejorable y es insuperable, sino que tenía que pilotear la unidad de algún compañero. Y lo que vimos es que a pesar de que, claro, definitivamente los estudiantes no entienden el 100% de lo que dice el presentador, eso es innegable, pero resulta que como él es tan histriónico y como las imágenes son tan, digamos, tan evidentes
estudiantes, las imágenes que se presentan en el video, los estudiantes lograban entender los contenidos que estábamos tratando. No entienden la sátira política, definitivamente lo comprobamos, pero tampoco es nuestro interés, pero la información sobre el contenido cultural que estamos explotando sí la entienden, o sea, entienden qué es el tejo, cómo se juega, qué es la arepa, cuándo se come, cómo se hace, eso sí lo logran entender y con eso ya quedamos satisfechos, porque eso es lo que necesitamos, lo que buscábamos, ¿no? Y también ahí logramos entender que la dificultad de una tarea no está en el input, sino en lo que pidamos de ese input, ¿no? O sea, el input puede ser inteligible incluso, pero si yo exploto la imagen, si yo exploto otras cuestiones diferentes a las lingüísticas, pues logro sacarle provecho. Sí, bueno, muy interesante. Acabo de compartirles la pantalla para que conozcan un poco el material. No solamente está el material para los estudiantes, sino que hay un libro de profesor, hay un blog, es decir, todo, tienen en cuenta absolutamente todo, cosa que es muy valioso para nosotros como profesores. Y bueno, pues agradecerte, Vivi, Bueno, estos apuntes. también quiero decir que, bueno, muchos profesores de L colombianos nos escriben, ¿no? De que están en varias partes del mundo. Y del libro que más recibimos consultas es de los puros criollos, ¿sí? ¿Cómo entro a los videos? Yo quiero usarlo en mis clases, pero no puedo entrar a los videos. Pero de todas formas, yo tengo mis reservas y yo pienso que ese libro y esas unidades funcionan mejor para extranjeros que están en Colombia que para extranjeros que están fuera de Colombia. Sí, o sea, se necesita tener ya un contacto con Colombia y con colombianos para poder entender. Vale, el tiempo pasa súper rápido, Vivi, no queremos como dejar ningún punto, así que vamos a cambiar de tema y aquí ahora queremos hablar de Viviana Nieto, profesora de español, creadora de materiales. Carito. Gracias, Joa. Vivi, tienes un montón de experiencias, has adquirido un montón de experiencias fascinantes con respecto a la creación de materiales. ¿Cuál ha sido o cuál fue ese reto más grande para ti como profesional en ese aspecto, en crear materiales? Yo creo que de los materiales que hemos hecho hasta ahorita, digamos, el proceso es difícil, como ya les conté, porque el proceso es el mismo en todos los libros, ¿sí? Pero algo que de verdad me parece difícil y me parece también uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido es hacer accesibles los libros de español para sordos, como lo hicimos en Empeliculados, y proponer en general materiales de español para sordos que aunque no es visible, sí lo hacemos, por ejemplo, en los trabajos de grado de los estudiantes, porque ellos deben diseñar guías, por ejemplo, para aplicar en clases de español con sordos, y a partir de eso hacer su trabajo de investigación de grado. Pero pues que eso, digamos, es prácticamente invisible para el público, pero lo hacemos en el instituto. Yo creo que una de las mejores, o sea, las cosas más difíciles, pero de lo que yo he aprendido más y de lo que me siento más satisfecha, es de hacer los materiales de enseñanza de español para sordos. Claro, porque eso tiene además un componente que tiene que ver con la filosofía de vida de la gente, ¿no? La inclusión. Claro. Tener en cuenta todo, ¿no? Lo que hablábamos antes, no solamente tener en cuenta lo que nosotros tenemos en Colombia, sino también las otras realidades y tener en cuenta no solamente los estudiantes extranjeros que, bueno, que están aprendiendo la lengua, sino que hay personas con otro tipo de capacidades y poder incluir a todo el mundo hace parte de también algo que como tú, mucha gente también tiene en cuenta, ¿no? Incluir a las otras personas en el trabajo que uno hace, que también es muy como se siente uno muy orgulloso de eso, ¿no? Sí. Vivi, como creador de materiales, vamos a empezar aquí a ser un poquito más prácticos para las personas que nos siguen y que nos van a seguir más adelante, porque estos videos, ustedes saben, los colgamos en nuestro canal de YouTube para que las personas que no puedan asistir porque están en clase o muchas otras razones, lo puedan ver. Pero, ¿qué le dirías tú a un colega que está pensando en crear? ¿Cuál es el punto de partida sobre el cual un profesor tiene que pararse para empezar a crear material? Bueno, definitivamente estoy convencida de que es la observación.
ver qué han hecho otros colegas, qué está hecho ya, cómo están estructurados los materiales de español, cuáles son las secciones que se necesitan o cuáles son las secciones que no se necesitan, porque depende de lo que yo quiera hacer, ¿no? Yo creo que es fundamental saber qué está hecho y cómo puedo yo mejorar haciendo una propuesta es lo más importante. Vivi, a partir de ese punto de partida, ¿cuál es la ruta a seguir para que un profesor debe tener en cuenta para hacer creación de materiales? Luego, entonces, definir un propósito del material, ¿no? O sea, yo voy a crear este material porque no existe uno que tenga estas características. O sea, si yo voy a crear un material nuevo, se debe justificar, porque hay muchísimos ya, ¿no? Entonces, como darle una identidad a ese material y darle un propósito que lo diferencie de los demás. Y luego, por supuesto, desarrollar esa estructura de las unidades que no es tan fácil lograr, ¿no? Sí, de acuerdo, muy importante, ¿no? Porque pasa que queremos crear material, pero no conocemos materiales, no sabemos cómo se hacen, no sabemos lo que otros han hecho, ¿no? Y de nuevo, creemos que lo que hacemos es lo más chévere, pero resulta que ya existe. Y aquí quería como hacer un paréntesis porque en uno de los congresos o de los encuentros de español que hemos tenido en los últimos años, invitaron también al colega Agustín Garmendia, que trabaja también en difusión y creación de materiales, y él decía sobre este punto que hay que pensar en el tema que uno quiere compartir con el material, ¿no? Que cuál es la función que quiero que mis estudiantes aprendan, ¿no? Y yo creo que como viendo materiales desde mi experiencia, discúlpenme que la dé, no importa, pero uno ve que muchos autores no tienen en cuenta el interés del futuro estudiante, sino que yo pongo lo que a mí me gusta y entonces a mí me gusta, no sé, a mí me gustan los gatos, entonces yo voy a hablar de gatos porque es que gatos es lo más chévere, pero cuando uno va y lleva ese material a los estudiantes, pues los estudiantes a veces son como, bueno, entonces, claro, eso también es algo que uno debería tener en cuenta, ¿no? Lo que tú acabas de decir, ¿no? Qué es lo que quiero darles, ¿no? Ya mire el material, ahora, cómo quiero que eso tenga sentido? Al respecto de eso, y sabemos que no hay ningún material perfecto, Vivi, en tu experiencia, ¿cuál sería un material ideal? Bueno, pues precisamente eso era lo que quería decir. Voy a retomar la nube de palabras que hicimos sobre qué significa gramática. ¿Recuerdan? La voy a proyectar porque quiero explicar usándola. ¿La están viendo? Sí. Bueno, entonces, ¿sí se agranda? No. 3 características de la gramática. Miren que la palabra más grande es estructura, sintaxis, reglas, morfología, complejidad. Pero resulta que estamos en este momento desde la teoría de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas en el paradigma cognitivo. El significado no aparece por ningún lado. Bueno, significativo aparece una vez acá. O sea, lo que debería estar grandísimo acá es significado o significativa, pero sigue apareciendo estructura, normativa. O sea, seguimos en la enseñanza tradicional de los idiomas. Y eso es algo que me preocupa mucho porque, digamos que como les digo, la teoría didáctica de enseñanza-aprendizaje de lenguas está a años luz de la práctica en los materiales, ¿sí? Yo creo que si vamos a hacer materiales nuevos, pues sean materiales, por ejemplo, que incluyan enfoques actuales como el enfoque cognitivo para la gramática, el enfoque léxico para el léxico. Sí, a veces pensamos que enseñar léxico es hacer sopas de letras y crucigramas y el ahorcado, pero el léxico está más allá de eso. Digamos que está en la lúdica del léxico, pero no es la didáctica del léxico, que es diferente, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más importante es empezar a crear materiales desde esta visión que sea
congruente con los desarrollos teóricos de la didáctica, pues para que sean novedosos y para que de verdad sean útiles para las clases de español. Ahora retomo esto, bueno, y que también, ¿están viendo la segunda? Sí. Sí, bueno, les preguntaba esto pues precisamente porque yo creo que tenemos que quitarnos esto de la cabeza, y si seguimos con esto en la cabeza, pues lo único que vamos a parecer es antipáticos ante los peruanos, ante los chilenos, ante los mexicanos, y no van a estar animados a usar nuestros materiales, porque si Colombia es lo mejor del mundo, pues ¿para qué lo usan en Perú si los extranjeros van a querer venir corriendo a Colombia? Entonces, yo creo que esto simplemente nos crea una actitud de antipatía ante nuestros colegas. Para mí, todas esas, también para mí, yo también pondría 5 en todos. Yo también pienso, bueno, para mí, yo pienso que la música colombiana es la mejor, que la comida colombiana es la mejor, que el café colombiano es la mejor, pero para mí, pero no para los extranjeros, ¿sí? Cosas como el clima de Colombia. Hay extranjeros que en realidad se deprimen acá porque los que están acostumbrados a las estaciones ansían la llegada de la primavera para emprender un proyecto, pero acá el clima siempre es igual. Entonces, ¿cuándo voy a emprender un proyecto? ¿Cuándo voy a tener una ilusión de cambio en mi vida si el clima siempre es igual? O la comida no es apta para diabéticos, por ejemplo, porque tenemos muchas harinas, ¿no? Entonces, y el café, aunque el café colombiano a mí me gusta, por supuesto, porque soy colombiana, para unos no les sabe a nada porque es demasiado suave. Entonces, pues ver todas estas cuestiones desde el punto de vista de los extranjeros y no desde nuestro exotismo. No hablamos el mejor español de Colombia, perdón, del mundo. Definitivamente no. Perú también piensa que habla el mejor español del mundo. México también piensa que habla el mejor español del mundo. Pues obviamente cada país defiende lo suyo. Entonces, si quitamos esto de los materiales, yo creo que ya damos un paso grandísimo. Gracias. Súper interesante, eso es cierto, Caro, sigue. Gracias, no, súper interesante todo lo que nos estás contando, de verdad, muchas gracias. Bueno, me voy a mover un poquito a otro tema y es al tema de las destrezas. Esta es una pregunta recurrente porque creo que para quienes trabajamos y creamos materiales para nuestros estudiantes, no es lo mismo crear un ejercicio enfocado a la parte auditiva o para trabajar la parte lectora. Entonces, ¿cuál habilidad tiene mayor dificultad en el momento de crear un material desde tu punto de vista? Yo creo que la comprensión oral sigue siendo una de las más difíciles, definitivamente. Porque, por ejemplo, la comprensión lectora, pues no, porque estamos acostumbrados a estar leyendo, aunque ahora leemos en otros formatos, pero leemos. Mientras que la comprensión oral me parece mucho más difícil y digamos el input que tenemos para trabajarla también es difícil. Por ejemplo, si trabajamos canciones colombianas o películas colombianas, pues son difíciles, ¿no? Especialmente por las expresiones que usamos. Entonces, yo creo que la expresión oral sigue siendo lo más difícil. Vivi, en cuanto a los errores que tu experiencia en general como creadora, pero también como coordinadora, ¿cuáles son los errores más comunes en los que caemos cuando creamos materiales? Ya hablabas antes acerca de las instrucciones, pero ¿qué otros? O sea, ¿qué es lo que no debemos hacer como profesores creadores de materiales al momento de hacerlo? Yo creo que lo más importante y lo que no debemos hacer es crear materiales solos. No vale la pena porque es mi punto de vista y no es aplicable a muchos contextos. O sea, es mi mundo, es el español, todo visto desde mi mundo y no desde varias realidades, ¿no? Gracias, Vivi. En cuanto a las temáticas, ¿cuáles son esos temas que no se tocan y que necesitan ser trabajados e incluidos en la creación de materiales? Uy, eso es difícil. Es difícil. A mí me encanta esa pregunta, Vivi, porque es que Joana la puso ahí y me parece muy interesante. Por ejemplo, a mí me encantan y estamos buscamos muchas canciones colombianas, e igual que las películas, hablan de violencia, de la muerte, sobre todo, muchísimas canciones sobre la muerte.
y teníamos una discusión de si deberíamos incluirlas o no. Yo decía, pero ¿por qué no? Si todos nos morimos, si la muerte es una realidad para la vida de todas las personas. Pero digamos que los colombianos la tratamos con una naturalidad y hablamos de la muerte en canciones que son aparentemente muy alegres, pero eso no es, o sea, esa no es la percepción de todos los extranjeros, yo lo sé, pero los colombianos la abordamos con una naturalidad y e incluso con o sea, con mucha belleza. Hay unas canciones sobre la muerte lindas, eh, pero, pero no incluimos, por ejemplo, finalmente esas canciones, o por lo menos no en este libro porque tendrá 2 volúmenes, pensando en que llegue a todos los públicos, ¿no? Hay cuestiones digamos, sí, más difíciles de abordar y de tratar en una clase de español, por ejemplo, como la homosexualidad. Escogimos una canción que es súper bonita y que tiene imágenes de hombres besándose y cogiéndose de la mano. Y decíamos, ¿será que la quitamos? ¿Será que la dejamos? ¿Qué pasa con las culturas donde se castiga la homosexualidad? No solo van a castigar la canción, sino que van a castigar el libro, ¿no? No lo van a usar porque lo van a ver ahí. Entonces, hay varias canciones difíciles. O sea, hay varios temas difíciles de abordar pues en los libros de él y que podrían resultar contraproducentes para la difusión del material. Bueno, yo no quería dejar pasar las preguntas que hacen en el chat, además de las preguntas que te tenemos y todavía tenemos, así que bueno, vamos a seguir. ¿Qué recomendaciones tienes para empezar un curso de español en relación con los materiales, especialmente en época de pandemia y pospandemia? Pues yo creo que en este momento todavía no tenemos materiales diseñados para esta época, ¿no? Usar las versiones electrónicas que encontramos de los libros, por ejemplo. Para nosotros electrónico es muy flexible, puede ser el PDF, el libro escaneado en PDF puede ser, pero bueno, preferiblemente los libros de las editoriales y la versión digital de los libros. En cuanto a materiales, pues yo creo que también en el instituto hemos propuesto muchas cosas, ¿no? Porque los libros son PDFs interactivos donde se pueden escribir las respuestas, guardar, editar, usar esos materiales lo más que se pueda, ¿no? Y por supuesto Vale. crear adicionales que se necesiten. Bueno, a propósito de eso que acabas de decir, Vivi, lo que se necesita, ¿cuáles son las necesidades que hay hoy en el mercado? Es decir, si bien hoy en Colombia no tenemos tantos estudiantes, por ejemplo, niños, ¿no? Nadie está creando materiales para un Sí, público infantil. sí. Sin embargo, uno se da cuenta que cada vez más en colegios internacionales tenemos jóvenes o niños un poco más grandes o adolescentes que están aprendiendo español y que, bueno, les toca con el material que le lleva el profesor, pero resulta que el profesor no tiene nada que tenga que ver con Colombia, sino que pues toma el material que hay de las editoriales, ¿no? Un ejemplo es ese, el ejemplo de los niños, pero también tenemos el ejemplo de las personas de la tercera edad, ¿no? Siempre nos enfocamos de pronto en los viajeros, en los estudiantes, en las personas que trabajan en representaciones diplomáticas o que trabajan en ONGs o que trabajan en empresas, ¿no? Con esto que está sucediendo ahora, de que tenemos mucha inversión extranjera. ¿Cuál desde tu perspectiva es la necesidad de material que tenemos hoy en el mercado en Colombia? Bueno, yo creo que enseñanza de español con fines específicos en general, de negocios, de medicina, con propósitos académicos. Colombia tiene muchas oportunidades de enseñar español a público diplomático, ¿no? Entonces, español dirigido a diplomáticos. O sea, yo creo que los fines específicos, incluidos los niños, yo incluiría a los niños dentro de los fines específicos, es la necesidad más grande que tenemos. Y tener materiales con recursos adicionales en plataformas, ¿no? Porque siempre le preguntan a uno, ¿y este libro tiene los audios, tiene, no sé, tiene actividades extra en alguna plataforma? También podría ser hacer actividades así, ¿no? Sí, lo que hay es trabajo, Carito.
Gracias, Sí. sí, así es, total. Bueno, hablemos un poquito acerca del tema de obras literarias en los libros de enseñanza de L. Am, ¿Qué importancia tiene incluir estas obras literarias para promover la literatura hispánica, por ejemplo, este tipo de cosas? Yo creo que es importante, pero también debe plantearse como un material complementario. No a todo el mundo le gusta la literatura y no a todo el mundo le gusta la literatura colombiana. Entonces, sí me parece importante, pero que se debe seguir planteando como un material complementario. Bueno, muchos materiales para publicar y mucha gente interesada en hacer cosas. Viviana, el asunto es dónde las publicamos. Ya veíamos en la sesión anterior que teníamos nuestra colega Mónica Flores, que tiene su propia página web, que ofrece materiales que ella ha creado, algunos pagos, otros no. Pero por supuesto que cuando uno hace un trabajo como este que tú nos has contado hoy, todo el trabajo que tiene, todas las horas y horas y horas de trabajo, pues qué mejor que ser recompensado desde una perspectiva económica, ¿no? No hay en Claro, Colombia una editorial como Difusión o como otras que te hablen como te los hablaron a ustedes, de, sí, podemos hacer videos y podcast y fotos y todo es nuestro. Pues eso no existe. ¿Dónde publicamos o dónde, cuál es? Claro, no hay nada, como decías tú antes, pero ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hablar con las editoriales? ¿Hablar con el Estado? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? bueno, eh, precisamente hace poco nos llegó una propuesta de un profesor que enseña español en Bélgica y que nos dice, mire, yo diseñé este material y estoy dispuesta a que el instituto lo publique, ¿lo publicarían? Eh, claro, yo siempre había pensado que los materiales que nosotros publicamos son los de la beca, pero el instituto dijo, si pasa todas las condiciones que pide el comité editorial, lo podríamos publicar. Yo sinceramente no sabía que esa posibilidad existía, pero le dijeron que sí y el material está en revisión. Hay una cosa que, claro, que no nos gusta, es que como el material es libre, pues tampoco los autores van a recibir un pago, ¿sí? Porque los materiales son gratuitos, entonces no tenemos como, digamos, cómo compensarles que nosotros ganemos la plata y se la devolvamos de alguna forma, porque los materiales son libres, de uso libre y gratuito. Pero esa es una posibilidad. El instituto puede publicar algunos materiales que cumplan con algunas condiciones que propone el comité editorial. Eh, pero en realidad no se me ocurren más porque las editoriales colombianas jamás han visto en el español un potencial, o sea, en el español como lengua extranjera un potencial. Para las editoriales colombianas o incluso para las empresas que venden libros de inglés, de francés, de alemán, de italiano, pues es un negociazo, pero nunca han visto que el español como lengua extranjera pueda ser un potencial, ¿no? Me Sí, parece difícil. al respecto, me gustaría resaltar una experiencia de una colega en Medellín que esperamos que nos acompañe en una de las próximas sesiones. No esperamos, no, nos va a acompañar en una de las próximas sesiones porque ella escribió un libro de cuentos para estudiantes de español. Y lo publicó una editorial de Medellín, una editorial que justamente tiene esas características que tú estás diciendo. Ella quiso llevarlo a algunas universidades y todos le dijeron, no, no hay dinero, no, otras editoriales Claro, le dijeron, no. Y claro. esta editorial nació como la unión de un montón de personas que dijeron, bueno, acá nadie nos publica, pues publiquemos nosotros lo que nosotros tenemos, ¿no? Esa puede ser otra opción, ¿no? Publicar nosotros mismos, ya lo decía en la charla de Bogotá en abril del año pasado un colega, que nos va a tocar hacer una editorial para que podamos hacer lo nuestro, ¿no? Por supuesto, tenemos que trabajar mucho más en el rigor científico y académico, pero es un tema muy, 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 muy importante. Yo le voy a pedir a las personas que están aquí, que nos han acompañado, que sus preguntas, por supuesto, tomen palabra, hacer una última pregunta para Vivi y ya le doy la palabra a otras personas porque en el formulario que creamos también algunas personas pues hicieron sus
sus Mm. preguntas. Entonces, no queremos ir más allá de la 1, Viviana, qué pena contigo, habíamos dicho 1 hora y media máximo, ¿podemos abusar de ti 20 minutos más? Sí, Qué pena, muchas gracias. Entonces, tengo un la almuerzo a última la 1. pregunta. No, entonces ya, No, colegas, no, no, dale, dale. para ustedes, Podemos estar hasta la 1. listo. Por favor, quien quiera hablar, que abra el micrófono de las personas que han escrito. No sean tímidos. Yo, Berta. Mi nombre es Berta Sharon y vivo en Israel, soy de Perú y soy profesora de español. Y mi pregunta era en cuanto al material y todo lo que ustedes han publicado, si también reciben reflexiones o comentarios, cómo se lleva en la puesta en práctica para a veces hacer cambios futuros. Sí, en nuestros materiales al final siempre tenemos una encuestica, ¿no? De estudiante, profesor, y digamos que lo hacemos pensando en que algún día vamos a hacer una segunda edición de ese material, ¿no? Todavía no hemos recibido suficiente retroalimentación para decir si definitivamente, según lo que nos dicen nuestros colegas, tenemos que cambiar esto o tal cosa, pero si lo recibiéramos, digamos, insistentemente, masivamente, pues definitivamente nos motivaría a hacer los cambios, ¿no? Que es muy importante, eso nos importa mucho, porque otra vez, a pesar de que nuestro trabajo es colectivo y de que lo hacemos pensando en el punto de vista de muchas personas, eh, la aplicación de ese material no es igual en todas las partes del mundo, en todas las clases de español, y nos interesa mucho que nos den retroalimentación y los invitamos a que lo hagan, a que lo sigan haciendo. Y cuando ya veamos que definitivamente los comentarios son tan, digamos, numerosos y tan insistentes, pues podemos pensar en hacer una segunda edición del material. Muchas gracias. Viviana. Hola, Rosa. Bien, ¿cómo están? Me da gusto escuchar que Berta es peruana y que es profe de español en Israel. Mire, acabo de conocer una compatriota. Así es. Bueno, nada, agradecerte también por el libro. Como tú sabes, lo presentaste en Perú el año pasado y ayudaste a que los colegas peruanos abrieran un poquito los ojos ante, como dice Caro y como dijo también Joana, ¿verdad? Porque estás con el nombre de Spanish Learning. Sí, Joana. Sí, Joana. Hay mucho trabajo por hacer. Y nada, felicitarte, agradecerte también que el año pasado nos hayas visitado en Perú, también por la acogida que tuvimos en el Instituto Cari Cuervo, no solamente yo, sino también la colega Amparo Roldán. Y nada, tenemos en Perú la misma inquietud, porque ¿quién puede publicar materiales que podamos crear, ¿no? En el caso de Perú y también con Colombia y México se ha firmado este convenio de Canoa, ¿no? No sé si tú tengas conocimiento de que hay alguna posibilidad de que esta iniciativa Canoa, ya que se ha creado para la internacionalización del currículo de él, pueda financiar este tipo de materiales co-creados, ¿no? Por diferentes profesionales de Latinoamérica. Y si tú sabes de repente el procedimiento o el camino, cómo se puede hacer esta propuesta para que ellos se animen a financiarlo. Sí, yo no he escuchado que Canoa, digamos, tenga iniciativas tan específicas, concretas como publicación de materiales conjuntos o algo así, pero podría transmitírselo a la directora del instituto para que ella lo cuente en el grupo, ¿no? Yo veo que las iniciativas son como más de la difusión de la literatura, de la cultura, en lengua española, pero no tanto en la enseñanza, todavía no lo veo tan aplicable en la enseñanza. Tendríamos que esperar, pero también podríamos proponerlo. Claro, porque lo que yo percibo, al menos en Perú, como también recién estamos teniendo más visibilidad, recién hemos creado o recién se ha reactivado la Asociación Peruana de Profesores de Español,
cuando las autoridades hablan de estos convenios para promover la lengua española, todavía como que no tienen en el radar en nuestro país el tema de la enseñanza de español a extranjeros y la difusión de nuestra cultura, la diplomacia cultural a través de la enseñanza de español. Entonces, de repente, si lo proponemos como al mismo tiempo, ¿no? Entre colegas Sí, mexicanos, colombianos, sí. peruanos, entonces comenzamos a hacer un poquito de ruido y de repente ahí nos ayudan para que en Perú el Instituto Inca Garcilaso, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores y que es el que ha firmado en representación de Perú en Canoa, de repente por ahí se le despierta la inquietud porque el ministerio tiene su editorial, ¿no? Entonces, por tema de costo no creo que vaya a ser o de proceso editorial, no creo que sea imposible. Sí. Sí, aprovecho la intervención de Rosa para hacerles otra confesión que Rosa sí sabe, y es que Perú es mi segundo país favorito. O sea, cuando a mí me dicen que tengo que ir a Perú, soy la persona más feliz del mundo. Cuando estoy en Perú, soy la persona más feliz del mundo. Entonces, para mí, ir a Perú siempre es un gusto. Bien, Qué bueno, chévere. ojalá que podamos presentar esa propuesta así como una unión de profes peruanos, colombianos y peruanos, a ver si nos publican. Así es. Yo te hice una propuesta también, no la eches en saco roto. No, Sí, hay sí, lo que hay falta es muchas tiempo y cosas por tanto de que hacer. sea. Tiempo y Muy bien, quizás chicas. también voluntad de las editoriales, voluntad de, quizás alguna voluntad política del Estado. Bueno, hay muchas cosas para hacer. Yo quisiera no dejar de lado una pregunta que hace en el chat Joana. Dice, ¿dónde podríamos enviar los comentarios sobre Aula América 1? He venido trabajando con ese material desde su publicación. Bueno, nos los pueden enviar a nosotros, pero también lo pueden enviar a la editorial. Les voy a poner acá el correo. Este es nuestro correo, pero también lo pueden enviar a la editorial, a cualquiera de los dos, o a los dos incluso nos los pueden enviar. Bueno, quiero compartir la pregunta que hace Francia, creo ya está en Cali, dice, el libro Campus Sur A1, A2 tiene un tema sobre los estereotipos de hispanos en América. Esto ha sido un asunto que se ha dejado de lado porque no produce una buena sensación y más en esos tiempos. Creo que son temas de mucho cuidado en estos días. Tiene que ver con la pregunta que hacía Carito antes sobre esos temas que deberían incluirse y no están, ¿no? Y también el asunto de los estereotipos que generan que son tan sensibles entre Sí. nosotros, ¿no? Digamos, nosotros, a mí personalmente un día me pasó que alguien dijo, no, sí, es que Johanna es mexicana. Yo les dije, no, no soy mexicana, pues un poco enojado uno, ¿no? Porque uno quiere decir realmente de dónde es. Y como si eso fuera, puede ser una cosa terrible, pues claro, porque tenemos muchas cosas en común, pero tenemos muchas diferencias, ¿no? Creo que en cuanto a los materiales, Vivi, ¿cuál sería la mejor manera de abordar ese tema de los estereotipos y poder, ya hablábamos de la inclusión, no solamente de otras culturas, sino de otras diversidades, ¿no? Pues yo pienso que a veces los estereotipos son contraproducentes. Por ejemplo, ese hecho de destacar tanto la fiesta y la alegría y la rumba en los materiales latinoamericanos, yo creo que son contraproducentes para las personas eh, que tienen intenciones de venir a hacer negocios, que tienen intenciones de venir a hacer posgrados, pregrados en Colombia. Entonces, si me la voy a pasar bailando, ¿será que sí debo hacer negocios con ellos? Si me la voy a pasar bailando, ¿será que sí vale la pena hacer un doctorado en Colombia? Porque de hecho hay programas internacionales de movilidad de posgrado, ¿no? De maestría y doctorado para estudiantes internacionales. Entonces, yo creo que deberíamos ser cautelosos con esos estereotipos. Porque al fin y al cabo podrían ser contraproducentes, ¿no? Otro estereotipo que me parece muy, muy peligroso es el de los colombianos somos súper amables con los extranjeros. Eso no es del todo cierto. O sea, somos súper amables con un tipo de extranjeros, ¿no? Pero pues creo que lo que estamos viviendo en este momento con la migración venezolana nos ha demostrado que no somos súper amables con los extranjeros, que somos de hecho muy,
muy selectivos para saber con quiénes somos amables y con quiénes no, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor no visibilizarlos, así luego no tienen con qué juzgarnos tanto. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta, Vivi. Gracias por tantas chivas que nos has dado y tantas cosas tan valiosas. Pero ya desde el punto de vista de nuestra red de cooperación académica, ¿no? La idea nuestra de poder construir juntos y por supuesto, como siempre lo repetimos y yo parezco una lora mojada diciéndolo, como es solamente entre todos que podemos construir cosas y mira cómo Rosa ya hablaba de que tiene una asociación de profesores de Perú. Bueno, en cuanto a la creación de materiales, ¿qué nos recomiendas como red, como somos, de la que tú haces parte, de la que no, siempre, como decía al principio, no solamente eres bienvenida, sino que has permitido que todo esto salga como ha salido? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Porque nuestras próximas charlas que van a estar dedicadas también al tema de los materiales, ya les contaba sobre la explotación de la comprensión escrita y luego intentaremos hablar sobre Carito, ayúdame, se me fue la palabra en este momento. Estoy nerviosa. La gamificación, por Dios, qué pena. Bueno, tantos temas porque este ciclo de charlas no termina, Vivi. ¿Hacia dónde crees tú que deberíamos seguir como esta red? Para que sigamos como convocando tantas personas. Mira, tuvimos hoy 45 personas en la sala y sabemos que es por lo importante que eres tú como elemento que hace parte del capital humano como profesores de L con experiencia que tiene para dar, pero ¿qué nos recomendarías? Yo les recomendaría que continúen con la línea que han hecho este año, de hablar de temas, digamos, no sé, académicos, con profesionales, invitando expertos en el área. Yo creo que esto le ha dado un giro muy importante y mucha más visibilidad a la estrategia. Yo nunca estoy en línea los sábados porque trabajo de lunes a viernes y el sábado y el domingo son para mi hija, ¿no? Pero yo los veo. Quiero decirles que los veo a las 11 de la noche cuando mi hija se ha dormido, entre semana en otros espacios los veo en YouTube, pero yo creo que este hecho de tener expertos en el tema ha mejorado muchísimo pues, el propósito de Somos Profesores Serie. Y en cuanto a los materiales, a la creación de materiales, Vivi, ¿qué nos dirías? Porque nos gustaría mucho, por ejemplo, invitar a los colegas a que creamos cosas a partir de lo que hemos hablado, de lo que hemos aprendido, ¿no? Pero con Carolina al principio queríamos, tenemos una sección en la página web que Carolina ha diseñado donde tenemos los materiales hechos en Colombia. Entonces están todos estos materiales que ustedes han trabajado en el instituto, los que se han editado en Colombia. Ya hablábamos en reuniones anteriores con la coordinadora editorial de Enlace, Maravillas del Español, los libros que apoyan estos procesos. Y queremos motivar a la gente para que empecemos a crear como un banco de materiales que nosotros todos tengamos acceso, así como los que ustedes están creando, pero todavía se dificulta que la gente quiera compartir su material. Por eso yo visibilizo tanto a la colega Mónica Flores, porque ella es la única que comparte el material para que los demás aprendamos. Así es. Pero yo creo que esa idea nosotros también la hemos tenido en el instituto, de hacer un banco de recursos donde los profesores compartan libremente como lo hacen en España, ¿no? Por ejemplo, como un Todo L. Yo creo que vale la pena. Lo que pasa es que en el instituto, digamos que tendríamos que hacer, por ejemplo, una edición de los materiales, porque estaríamos diciendo todo lo que está en este repositorio está avalado por el instituto. Además, la gente lo entiende así, ¿no? O sea, está avalado por el Instituto Caro y Cuervo, entonces digamos que está bien porque está avalado por el instituto, ¿no? Entonces, por eso, digamos que como que nos hemos detenido un poquito. Pero yo creo que incluso los estudiantes de nuestra maestría y de nuestros programas de diplomado estarían dispuestos a compartir los productos que ellos hacen para los cursos, ¿no?
pues yo creo que habría que lanzarse al agua a ver qué sale. Y sí, algo que nos caracteriza a los latinoamericanos es pues el individualismo y la envidia, desafortunadamente, a diferencia por ejemplo, de la idea de comunidad que hay en Europa, que hay en el Oriente, ¿no? Eso es inevitable, pero pues intentemos saber qué pasa. Bueno, y pues Bueno. con el apoyo de todos y contigo y con todas las personas que hoy están acá, hacen que esto tenga sentido, ¿no? Carito, no sé si querías agregar algo más, pero pues ya creo que vamos cerrando. Sí, así es. No, yo estoy feliz, de verdad, Vivi, muchas gracias porque muchas de tus respuestas eran inesperadas y me encanta porque nos pones a pensar y nos haces reaccionar frente a cosas en las que no habíamos pensado antes. Entonces, de verdad, te agradezco esta clase maravillosa en la que hemos aprendido un montón. Viviana nos decía algo muy importante y es que nosotros debemos empezar a enfocarnos y a formarnos más en las últimas disciplinas, metodologías, estrategias de la enseñanza de L. Y con Joana ya habíamos pensado un poco en esa necesidad. Entonces queremos invitarlos a nuestra próxima charla que será el 24 de octubre con el profesor Jaume Batlle. Jaume es un profesor de la Universidad de Barcelona y de otras universidades a distancia y de enseñanza personalizada, etcétera. Y Jaume es experto e investigador en el tema de gamificación y de conversación en el aula de L. Entonces queremos invitarlos porque nos vamos a enfocar un poco en cómo se hace y qué es la gamificación en los materiales de L. Ese va a ser nuestra próxima charla. Queremos invitarlos a todos a que se inscriban y a que participen porque de verdad es una persona que nos puede aportar muchísimo para entender bien qué es gamificar, cómo se gamifica en el aula de L y cuáles son las diferentes líneas que hay allí. Quería hacer esa invitación, Joa. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los asistentes por escucharnos 2 horas. Pero pasaron rápido, Vivi, o no, Sí, en alguien se le realidad, puso sí, muy súper rápido. eterno. Mil gracias. Buenas tardes, profe, ¿cómo Hola, están? Haki, Soy Haki adelante. desde Turquía. Hola, Jackie, ¿cómo Yo te estás? conozco, Haki. Sí, profe, la pregunta de millón, ¿cuándo va a ser el diplomado de los sordos indígenas? Tengo 1 año y medio que estoy esperando. Yo también estoy esperando hace 1 año y medio. Parece que vamos a poder comenzar en marzo y las inscripciones se abrirán ahora en diciembre. Tú sabes que yo te mantengo informada. Sí, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, por esa charla. Bueno, Pues gracias a todos, Vivi, gracias. No te quitamos más tiempo por tu generosidad con todo, con tu conocimiento, con tus recomendaciones, con tu